Vamos con la rueda de prensa post partido de la jugadora local, de Laura Yuskaite. First of all, Laura, you can talk a little bit about the game. I think key of our win was defense. They scored, I think, just 51 points, and in the first half, maybe we were not so tough in defense, but in second half, we played really well in defense, so that's why we have this win today. Ha dicho que la clave de la victoria ha sido hoy la defensa, que solo han anotado 51 puntos, que en la primera mitad quizás no han estado tan duras en defensa, pero en la segunda parte sí lo han hecho muy bien en este sentido y esa ha sido la clave de la victoria. Vamos con preguntas. Laura, first of all, congratulations for the win and congratulations for your performance. You don't be the highest scorer for the team, but you be the scorer in the moment that the team needed to make a distance from Estudiantes, and you make a strange step back and you make several points that make Valencia Basket go ahead in the scorer and finally get the win. How do you feel about this performance? I mean, it's team, like, it's all about the team. Doesn't matter which player, me or other, everyone can score, everyone play. We do our tactic, and today it was maybe me. I got some open shots, and next day it's other players, so thank you for congratulations. Le preguntaba un poco por su actuación en el partido de hoy, que ha estado muy bien anotando en los momentos clave, cómo se sentía al respecto. Decía Laura que aquí lo que importa es el equipo, que no importa quién anote, que al final todas pueden hacerlo, que quizás hoy ha sido ella porque ha tenido tiros más abiertos, le da las gracias un poco por esa felicitación, pero que lo importante es el equipo. ¿Alguna pregunta más, Julio? What about your Spanish? ¿Estás contenta aquí? Yo entiendo poquito español y yo tengo lessons. Sí. Clases, sí. Spanish lessons. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Thanks, Laura. Thank you. Y luego de hecho gracias el Vamos con la rueda de prensa postpartido del técnico local, Rubén Burgos. Comenzamos con una pequeña valoración del encuentro. Coach. Buenas tardes. Bueno, satisfechas con la victoria y además con la solvencia que creo que las jugadoras y el equipo han mostrado después del descanso contra un rival que está jugando muy bien, que está en posición alta por méritos propios y contra el que nos habíamos preparado precisamente para esto. Cierto que en los primeros 20 minutos no hemos conseguido controlar el partido desde la defensa, que es como queríamos. Si bien teníamos pequeñas ventajas, eran fruto de ritmo de juego, de acierto ofensivo, de que nuestras rotaciones y nuestro banquillo ha aportado frescura y ha aportado energía, intensidad y anotación, pero bueno, lo habréis visto también vosotros, muy pocas veces recibimos puntos de contraataque y de los 10 que hemos recibido hoy, tal vez 8 han sido en esos dos primeros cuartos. Algunas acciones poco afortunadas de recuperar un balón y les cae y te meten bajo del aro. También son detalles. Y luego es cierto que había que corregir los emparejamientos. Pues ya jugaban alternando quintetos, con treses grandes, a veces con 4 jugadoras que podían postear, y en esos emparejamientos no hemos sabido leerlos y creo que han condicionado nuestra defensa. Hablo de los
de los 2 primeros cuartos. Si bien el ritmo ofensivo, la anotación, los lanzamientos de 3, teníamos que buscarlos, teniendo buenas lanzadoras, estaban manteniéndonos con una anotación alta en partido. El plan tras el descanso era usar nuestras herramientas, era bajar la anotación del rival porque eso las estaba manteniendo muy vivas. Y creo que los pequeños parciales, tal vez no tan pequeños, han sido bastantes después del descanso, dejando en 8 puntos en el tercer cuarto y en 4 en el último, pues habla muy bien de que nuestros jugadores han entendido el mensaje, han querido poner en práctica esas 2 soluciones simplemente que hemos dado al balance y a los emparejamientos de mismatch y bueno, yo creo que también ahí el potencial interior de nuestro roster. Estudiantes estaba trabajando bien contra ello, pero al final se ha acabado imponiendo, de ahí la gran diferencia, yo creo que de rebotes. Si bien han podido parar nuestros unos por unos, ha llegado mucha anotación interior después de rebote ofensivo. Como os decía, pues satisfechas porque creo que era un partido importante, marcado, volver a casa después de una derrota muy ajustada y que claro que nos hizo daño en Salamanca, pues volver a ganar y en nuestro pabellón una pena que no haya sido delante de nuestro público. Ahora prepararnos para IDK, que se juega sus opciones de Copa en casa la semana que viene y nosotros pues con la ilusión de cerrar una muy buena primera vuelta. Vamos con preguntas para el entrenador. José Ra. Felicitar por esta victoria, una victoria que más allá de ese tercer cuarto que parece ya siga de barbeig on València con el equipo trata de fer altres coses y li costa un poc més anotar. He guanyat a un rival com és Estudiantes que, tinguent en compte els enfrontaments contra rivals que estan per damunt de vosaltres, estan peleant en la vostra situació, com són Girona i Avenida, ho tingueren molt més complicat. A Girona li força en la primera jornada inclús una pròrroga en Fontajau i contra Salamanca ho tingué prou difícil. Com valores esta victòria després de la derrota en Salamanca contra un rival com diem Estudiantes que ha peleat contra tots i ho ha fet bé? Lo que està clar és que per a nosaltres, si tots els rivals són complicats, Estudiantes una micoteta més, perquè està ahí per mèrits propis i jugant un bàsquet diferent, d'espais oberts, que durant molts partits molts minuts, s'ha ficat contra les cordes, i a molts equips ho ha fet. Ara, si farem aquests counters, com se sol dir, de si este ha perdut de X contra aquell i jo guanyar de X més 2, doncs guanyaré 2. Si això fora veritat, haguem guanyat de 20 en Salamanca i en Girona, i no és així. Però bueno, el que vol dir això és que n'hi ha molta igualtat en la Lliga i que no sols estan els 3 teòrics grans. Jo crec que n'hi ha equips ahí que te poden plantar batalla molts dies, en ta casa, fora, i que has d'estar alerta. I el treball diari, l'esforç de cada entrenament, de cada sessió, de cada acció individual ha de ser el que ens ha de dur a l'èxit. Gràcies. Ferran. Hola Rubén, què tal? Felicitats per la victòria en primer terme. Gràcies. Heu deixat Estudiantes en 12 punts en tota la segona part. Pareix que quan les coses funcionen en defensa l'equip es troba més còmode en atac, no? S'entona. Com valores tot això? Perquè, per exemple, era un rival, aquest Estudiantes, que venia de posar-li quasi 70 punts a Avenida. Com valores sobretot el segon acte del teu equip i el fet d'haver deixat en 12 punts en tota la segona part a un rival com Estudiantes? El primer és que això és l'objectiu nostre cada dia, jugar des de la defensa i des d'ahí construir. Normalment això dona confiança i clar que tenim opcions d'anotar més, però perquè correguem més. No ha sigut especialment avui així, perquè a pesar dels desajustos dels 2 primers quarts portàvem 44 punts en encert i pense que en confiança ofensiva i fluidesa. El que tenim clar és que 12 punts per un rival que juga bé, parla molt bé de la nostra defensa, parla molt bé de voler jugar els 40 minuts, no hem encaixat cap parcial ampli en contra i crec que això ens fa estar molt satisfetes, però bueno, jo crec que el que tenim que fer és pensar en la nostra millora. Avui hem pogut tapar aquestes vies d'Estudiantes, però realment havíem preparat 2 o 3 detalls puntuals. El que la setmana ha sigut llarga de feina, hem carregat molt d'hores d'entrenament i d'esforç els primers dies, però sobretot pensant en el creixement nostre, el propi equip, i en tindrem moltes variants i poder exprimir més la rotació que tenim, donat la plantilla ampla, i que crec que moltes jugadores fan passos endavant i demostren que no podem ser un equip predecible, hem de ser un equip que té moltes ferramentes en la pista i en la banqueta. Julio. Sí, tienes varias bajas en el juego exterior, ¿no? Que todavía no han podido volver. Bueno, las jugadoras interiores parece que están estupendamente todas, ¿no? Que empiezas a tener dificultades para darles minutos. Bueno, bendita dificultad. Yo lo que creo que ellas saben y
Y Laura Giles lo comentaba aquí, creo que hablábamos en la rueda de prensa post-Guernica, jornada 1, estábamos los dos a la vez. Alguien le preguntó, bueno, pero estás acumulando muchos minutos, ¿estás contenta? Yo creo que Laura Giles es una persona mega sensata, mega profesional. Ella sabía que era consecuencia de que estábamos solo con 2 pivots, con Celeste Trajan y con ella, y que ella tendría que ganarse sus minutos cuando llegara la rotación. Como se los están ganando las 4 y como las 4 tienen un muy buen nivel, pues lo que estamos es repartiendo esfuerzos, priorizando emparejamientos, estados de forma, días y opciones tácticas, pero es una garantía que nos da, creo que lo hemos visto en todos los partidos contra rivales de la parte baja, parte media, parte alta de la tabla, que nuestro juego interior pues, es una de nuestras fortalezas. Ahora, eso nos tiene que dar más crecimiento todavía. La gente se va a preparar contra eso, claro. Los cuerpos técnicos están preparadísimos, hay mucho scouting y hay mucho trabajo de destrucción. Pero creo que esto nos puede abrir el campo y dar, por ejemplo, más lanzamiento exterior. Hoy es el día que nuestras interiores anotan y, sin embargo, lanzamos 27 tiros de 3 y anotamos con no malos porcentajes. Creo que son interiores definitivas, pero jugadoras de equipo y generadoras también. Ferran. A mi m'agradaria preguntar-te sobre el calendari, Rubén. Els propers partits són 2 partits, primer davant Guipúscoa fora de casa, com comentaves tu abans, després Guernica, són dos eixides, podem dir, complicades, sense atisbo de poder equivocar-se. Com després ve Gran Canària, el dia 22, així a la fronteta allà, com valores el calendari que té per davant l'equip? Perquè fora de casa tots sabem que sempre és més complicat treure victòries i aquests equips són equips que, primer, un arriba a necessitat i l'altre, Guernica, sempre és un equip molt complicat a la seva pista. Sí, nosaltres el calendari solem treballar per blocs de partits. Anem pensant, pues, estos 4 que ens venen no marquem a llarg plaç, anem primer en el treball diari i després marcant blocs de partits. Però especialment sí que després de Salamanca el bloc que ens havíem marcat era pues, esos 3 enfrontaments contra equips de la part alta, un era Estudiantes i els 2 que tu has nomenat fora. Són diferents en plantejament tant en comparació amb Estudiantes com entre ells, els 2 equips del País Basc, però sí que són equips que tenen capacitat física per a lluitar contra les nostres interiors, com parlàveu, tenen múscul en la pintura i són equips que en casa te porten a un partit dur, un partit treballat i sobretot també construeixen des de la defensa. Va ser dur com cada any ha sigut en Sant Sebastià. Recordo l'any passat victòria amb una acció brillant de Queralt en l'últim segon i en Guernica pues, ja sabeu les batalles que hem jugat i les que ens queden. Així que, preparar-nos el millor possible, com vos deia abans, a créixer nosaltres i anar millorant i imposant-nos i fer 40 minuts sòlids com hem fet avui. Moltes gràcies. Vale, gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots.